3 meses en la escuela de Patmos. Séptima semana, primer día. Lea Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 17 y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Veamos. Tras una larga espera, llegamos por fin a la séptima trompeta. Recuerde que las 7 trompetas son lo que sucede al abrirse el séptimo sello, y que por tanto desde varios capítulos atrás parecía que este fin estaba, por así decir, a la vuelta de la esquina. Lo que la séptima trompeta trae consigo es una gran alabanza celestial. En las trompetas anteriores, aunque lo que Juan ve tiene lugar en el cielo, se le muestra también lo que sucede en la tierra, los grandes males que se desatan en la tierra. Tras esta trompeta, Juan enfoca su atención ante todo en la liturgia celestial, en el culto que se le rinde a Dios al alcanzar llegar la victoria final. En ese culto, grandes voces anuncian ese triunfo, declarando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerde, quien escribió estas palabras, quien las leyó en voz alta en las iglesias y quienes escucharon su lectura eran todos súbditos del poderosísimo Imperio Romano. Escribir, decir o escuchar tales palabras bien podría interpretarse como un acto de traición, pues lo que se estaba diciendo es que llegaría el día cuando todos los reinos, incluso el de Roma, estaría en las manos de Dios. En otras palabras, se está anunciando el fin de todos los reinos humanos, pero muy particularmente del Imperio Romano. En el versículo 16, como en varios casos anteriores, Juan nos dice que los 24 ancianos responden a todo esto con un gesto y palabras de adoración y gratitud. Note que los ancianos le dan gracias a Dios por haber tomado su gran poder. Esto se entiende si recordamos que los 24 ancianos representan al pueblo de Dios, es decir, a Israel y la iglesia. Este pueblo ha sufrido repetidamente a manos de los déspotas y de magnates. Muchos de ellos han sufrido torturas y muerte. Otros han sufrido vituperios y desprecio. Muchos han sufrido opresión y explotación. Pero ahora por fin Dios ha reclamado su gran poder, y todos esos poderes de opresión, persecución y explotación han sido destruidos. Juzguemos. ¿Cuántas veces ha oído usted decir que la iglesia no debe meterse en política? Si eso es así, ¿cómo explicar este pasaje que en tiempos del Imperio Romano o de cualquier otro imperio sería subversivo? ¿No será que el mensaje cristiano es en sí mismo subversivo y que quienes tratan de que no lo sea en realidad tratan de predicar un mensaje parcial? Veamos lo que esto quiere decir. El mensaje cristiano afirma, en primer lugar, que el propósito de la vida no puede encontrarse en ninguna de las cosas pasajeras que la vida puede proveer. Bienes materiales, placeres, fama. Todo esto puede ser bueno o malo, pero nunca es suficiente para traer la verdadera felicidad. Pero el hecho es que buena parte de la economía actual está construida alrededor del mito de que si poseemos tal o cual cosa seremos felices.
Eso es lo que repetidamente nos dicen los anuncios de la radio y la televisión. Desde que somos pequeñitos, se nos hace pensar que si compramos y tenemos tal juguete, seremos felices. Puesto que el mensaje cristiano dice que eso es falso, ese mensaje es subversivo contra el orden económico. Algo semejante sucede en lo político. A través de toda la historia, los gobernantes siempre han querido aparentar que son perfectos. En cada país se promueve un patriotismo nacionalista que trata de convencer a cada cual de que su país es el mejor del mundo, su bandera la más bella de todas y su idioma el más expresivo. A veces ese nacionalismo se incrementa mediante campañas contra otras naciones rivales. Recuerde, por ejemplo, el ambiente que existía durante los años de la llamada Guerra Fría. Todo eso se hace para darles fuerza y autoridad a los gobiernos y gobernantes nacionales. Pero el mensaje cristiano afirma que todos estos reinos, entiéndase también repúblicas, están destinados a desaparecer y que en fin de cuentas el rey o gobierno que cuenta es uno solo. Eso ciertamente es subversivo y lo será más mientras más alta sea la idea que el Estado tiene de su propia autoridad. ¿Será entonces verdad que la iglesia no debe meterse en la política? ¿O será más exacto decir que la iglesia debe practicar y anunciar una política que afirme que no hay otro Señor sino Dios y que a todos los demás gobernantes no se les debe sino una obediencia condicional, siempre que lo que ordenen no contradiga la voluntad de Dios? Actuemos. Revise sus compromisos políticos. Si usted pertenece a tal o cual partido, asegúrese de que su lealtad a ese partido no le lleva a acciones y actitudes contrarias a su lealtad a Dios. Si no pertenece a ningún partido, pregúntese, ¿cómo ha de participar usted de la vida política para dar testimonio ahí de la voluntad de Dios? Anote sus reflexiones. Si hay otras personas en su iglesia o comunidad de fe siguiendo este estudio, comparta sus notas con las de ellas.